noches. Les damos la bienvenida una vez más, como cada miércoles, en este miércoles lluvioso, a esto que dimos a llamar Rayadas, casi un podcast. Ella es Lucía Sánchez Lucero. Ella es Luz Magali Benazulín. Y hoy nos vamos a poner muy intensas. Así es. Ese es el tema. El tema que nos compete esta noche lo decidimos la semana... No, ¿qué sucedió la semana pasada? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Obsesionadas con la obsesión. Obsesionadas con la obsesión. Yo ya estaba no, la semana pasada decidimos no. No. Fue casi a mitad de semana. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta después de largar la consigna de la semana pasada, que en un principio había sido obsesión, obsesiones, que ya lo habíamos abordado este tema, con el otro formato, eso sí, con el de la primera temporada de Rayadas. Pero bueno, ya habíamos explorado por ahí con algunos textos, así que decidimos llamar a la prima hermana de la obsesión, que es precisamente la intensidad. Así que hoy vamos a estar con eso. Un temón, te digo, Sí. Vamos a ver desde dónde se puede agarrar la intensidad a la hora de hablar de literatura y queremos contarles que venimos derrapando un poco con esto de necesitar un tecito cada tanto, Lucía. Sí. Sí. Ya no somos las que éramos, Magali. Ya estamos grandes para ciertos trotes estomacales. Así que hoy te vamos a brindar con un tecito. Sí. Tecito de nuevo, salud. Pero no quita que no se vengan ahora otras bebidas, ¿No? en próximos Sí, capítulos. Los próximos capítulos. Pero bueno, hoy tecito para bueno, de vez en cuando está bien meterle un poquito de té. Así que bueno, aquí estamos. ¿Qué tenemos que decir? La verdad es que tenemos que meternos en este tema un poco de cabeza porque no queda otra. Uh-huh. Cuando hablamos de intensidad en los textos, yo creo que, no sé cómo lo vivís vos, yo me relamo como un animal hambriento. Así cuando decís, quiero ir a esa presa, bueno, yo creo que es algo de lo que más disfruto en la literatura, que no me lo dan otros textos. Seguro. Creo que es lo que estoy buscando permanentemente en esa... Hoy pensaba también en si la intensidad no viene a ser también un poco prima hermana, ahora lo vamos a descubrir con los textos, pero como de los monólogos mentales. Viste que en el monólogo Sí. hay un ritmo de proceso discursivo, sí, que corre en una cierta forma, y me parece que también viene un poco a colación. Es ese ritmo rapidito, ¿no? Como que todo tac, 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 va pasando todo como en el monólogo mental, sí. Yo lo sentí de ese lado, la intensidad. ¿Vos desde dónde te sonó que se podía hablar de intensidad? Totalmente me acercó a esa sensación, igual que había sido también la temporada pasada La Obsesión. Me acuerdo de ese texto que yo hice todo como un raconto de cosas una tras de la otra. No fue un texto armado ni demasiado desarrollado, sino cosas, imágenes como instantáneas, ¿no? Entonces me parece que la intensidad, en igual sentido, mantiene eso del tac, 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 como que tiene que ser algo rapidito y bien potente. Claro, tiene que tener una sustancia donde aparezca justamente una palabra apurada, una palabra entorpecida, una palabra cruda, una palabra que sea realmente rayada. Tal cual. Y esto quizá tiene un guiño para algo que les vamos a contar más adelante. Guiño, quédense ahí. Pero bueno, esta noche tenemos textos de Escriescuchas. Vamos a estar compartiendo una nueva incorporación a nuestros Escriescuchas, que ya también les vamos a contar. Y tenemos textos de este segmento, ya característico de Rayadas, donde invitamos a las grandes plumas, por lo menos las grandes plumas que nos han interpelado a nosotras, para ver cómo trabajaron ellos los temas, desde dónde los agarran, cómo se sacan las ganas de escribir de ciertas cosas, y nosotras como lectoras ahí maravillarnos. Tal cual. A mí me pasó que cuando planteamos el tema de la intensidad, incluso empecé a buscar, justo no había empezado a buscar sobre obsesión, cuando hicimos el cambio, ahí dije, se me ocurrió algo rápidamente, que fue, estoy viendo la serie Mi Amiga Brillante, que está basada en la saga Dos amigas de Elena Ferrante, una autora italiana que
amo y ya la he traído varias veces. Y la has traído, sí, sí. Y en la serie, está ya en el último libro, en la última temporada, hay una escena que sucede en el medio de un terremoto que hubo en Nápoles, y que tiene esta dinámica y que es una de las escenas más intensas. La veo en audiovisual, en la serie, y digo, esto está sacado casi literal del libro, es un capítulo del libro. Entonces digo, voy a ir ahí para buscar la intensidad. Cuando mencionamos el tema y me acordé de esa escena, dije, tengo que ir a esa escena de Elena Ferrante para buscar la intensidad. ¿Este fue el chispazo que apareció hoy? Eso fue lo primero que me apareció. Lucía me tiene que contar algo que no me quiso contar hasta que no estemos en vivo. Yo todavía no sé qué es. Para ver a Maga reaccionar. Me gusta que Maga reaccione y se maraville con las cosas. Y yo estoy, desde que me dijo esto, estoy con la patita así diciendo ¿Qué habrá descubierto al último momento. Bueno, busqué el capítulo, efectivamente era así de potente, me gustaba todo. Lo que pasa es que, bueno, es un capítulo. Era como que entero. Necesitaba el capítulo. Claro. No, era como que no lo podía despedazar como habitualmente hacemos con los otros fragmentos. Pero dije, bueno, le busco la vuelta, lo interrumpimos, no lo leo de corrido. Estaba buscando en mi cabeza el formato para que sea ameno para traer y no estar acá 20 minutos leyendo un texto. Y en el medio de estar pensando eso digo, me acuerdo de una frase cortita de Han Kang, digo que la quiero traer acá. Entonces vuelvo a Han Kang, acaba de ganar hace un par de semanas un premio Nobel, la empezamos a leer, yo ya me leí 2 de sus libros. Bueno, yo estoy por el segundo capítulo de su libro de La Vegetariana, yo voy más lento, pero estoy disfrutando ahora de La Mancha Mongólica, algo que Lucía recomendó fuerte la vez pasada en este segmento de Rayadas, y también recomiendo. Yo estoy ahí, no terminé, pero la estoy pasando de una forma brutal. Bueno, y viste que es intensa su escritura. Todo es intenso, es como que es intenso. Entonces cuando empiezo a repasar las citas que había sacado de La Vegetariana, que no había traído la primera vez que la tratamos, que traje otras citas porque hablábamos de otro tema, encontré algunas y dije, también tengo subrayado, la clase de griego, que es otro de sus libros, y que es otra cosa y es tan espectacular como el otro. Y ahí me encontré con que casi todas las frases que había subrayado de la clase de griego son intensas. Cuando no abordan la intensidad, son intensas. Entonces tiene esa doble cosa la intensidad. Porque hay palabras, o sea, si ustedes vienen siguiendo Rayadas y están como también aventurándose a la escritura, pasa esto. Los disparadores de escritura creativa funcionan de distintas maneras, tocan de formas diferentes. La inspiración y también a la hora de la lectura creo que nos refractan de formas diferentes. No es lo mismo cuando hablamos del disparador, la lluvia, la tormenta, a que cuando nos metemos con una sombra, a que cuando nos metemos con algo un poco más sutil y difícil de explicar, como puede ser la intensidad. Claro. La intensidad quizá la sentís en el texto y eso le da forma a lo que se está contando. Es diferente a cuando yo nombro esa tormenta que desata en los personajes cierto movimiento. Así que es interesante también ver cómo está plasmado el universo que la literatura vuelve a recrear en las palabras. Sí. Así que bueno, aprovechando también este momento de que estamos todos hankanguizados de alguna forma, porque no soy la única, no soy la única que está hablando de ella y que tal vez la acaba de descubrir porque ganó un premio Nobel y si no, tal vez, no sé si me hubiera llegado, o capaz que sí, pero la acabo de descubrir, son libros de hace más de 10 años algunos, y estoy ahora, en diciembre, publican un nuevo libro traducido al español, que eso es lo que escasea, la traducción al español. Así que bueno, dije, ya está, dejamos a Elena Ferrante y su intensidad para otro momento y traje todo Hankan. Bien, me gusta mucho. Y en este caso yo le hice un pequeño aporte a este segmento de Lucía, porque dentro de Lucía la Fan, yo tengo ahí como también, como les debe pasar a ustedes, y Lucía nos viene pidiendo a mí y a ustedes que también se fijen dentro de los textos y los autores que ustedes han leído, fragmentos que ustedes recuerden,
Y a mí me pasó puntualmente con este tema que voy a sumar a el segmento a Roberto Bolaño, que es para mí un intenso, punto. No hay nada más para decir de él, y traje ahí también un par de fragmentos para compartir en este espacio. Buenísimo, me encanta. Que aporten. Sí, que aportemos, sí, que no dejemos a Lucía sola siempre con todos los textos, porque... No me dejen sola buscando citas. Así es. Así que bueno, ¿te parece que comencemos a meternos en el mundo nuevamente de Han Kang? Tengo ahí como para publicar el capítulo anterior de Rayadas, El Sueño. Lo digo acá, si nos estás viendo por Instagram, se va a publicar mañana. Si nos estás viendo por YouTube, ya está publicado. Así que anda a ver El Sueño para ver esta primera lectura que hicimos de esta autora. Sí, y ahí hablamos un poquito más de ella y de dónde viene y eso. Las primeras citas son de La Vegetariana, que es como el libro del que todo el mundo habla, y no voy a hacer mucho preludio con todo esto. Él dejó de respirar y se la quedó mirando fijamente como si quisiera tragársela viva, en un vano intento de averiguar qué le estaba respondiendo con su silencio. Eso de tragársela viva me pareció intensísimo. Intensísimo. Crudo, ¿no? Sí. Sí. En medio del silencio absoluto, una exaltación radiante que no había experimentado jamás en toda su vida se derramó desde algún rincón desconocido de su cuerpo y se concentró en la punta de su pincel. Eso también me pareció intenso, como que hace un recorrido y se concentró en la punta de su pincel. La metáfora siempre es un buen recurso para la intensidad. Después, podía correr hacia el balcón y saltar la barandilla donde se apoyaba ella para lanzarse al aire. Podía dejar que su cabeza se hiciera trizas en el suelo, dejándose caer de ese segundo piso. Podía hacerlo. Era la única manera de terminar limpiamente con todo. Sin embargo, se quedó clavado en su sitio, como si fuera el primer y el último instante de su vida. Se quedó con la mirada fija en el cuerpo desnudo de Jeong-ye, que parecía una flor ardiendo y refulgía con una imagen más intensa que cualquiera de las que había tomado la noche anterior. Acá ya habla incluso menciona la palabra, ¿no? De la intensidad. Eso faltaba decir, ¿no? A veces la palabra está dicha literal, ¿no? Era su sombra, esto es intenso. A veces es intenso el texto, a veces está puesto como metáfora. Es muy interesante cómo los disparadores le dan forma a lo que se está contando. Otra cita de La Vegetariana. Cuando por fin el metro entró por la plataforma con un ruido ensordecedor, ella retrocedió y se escondió detrás de las sillas de metal. Lo hizo porque tuvo miedo de que alguien dentro de ella misma la empujara delante del tren que se avecinaba. Eso de tuvo miedo de que alguien dentro de ella misma la empujara, me pareció intenso. Sí, porque además la intensidad en este caso va siempre a mostrar mucho de la oscuridad interna. Y digo de la oscuridad porque también hay luces dentro de la intensidad, puede aparecer la intensidad dentro de la aventura, ¿no? Y ser muy luminoso, pero creo que en esto de lo crudo, donde el autor se permite indagar, terminan apareciendo estos bellos retazos de un poco de la psiquis en un funcionamiento frenético. Así. Otra, y esta ya la última de La Vegetariana, y pasamos después a la clase de griego, que tiene otra clase de intensidad. La cara de la muerte, que se había acercado para ponerse a su lado, le era familiar, como si fuera alguien de su propia sangre que hubiera perdido hacía tiempo y volvía a encontrarla. Esta ya otro tipo, esto más intenso en su... más que la descripción en cómo lo narra, eso de la muerte, de la cara de la muerte. Sí. Impresionante. Bueno, la clase de griego de Han Kang es un libro re distinto a La Vegetariana. Y realmente está muy bueno. Lo recomiendo. Es como una historia de amor, pero contada de a retazos de atrás del pasado de estos personajes que comparten una clase de griego.
y que esto lo cuento porque lo sabemos ahí nomás en las primeras páginas, el profesor se está quedando ciego y una de sus alumnas de repente se quedó muda. Tienen estas dos diferencias y entonces, bueno, eso cambia de cómo perciben el mundo, el que se está quedando ciego y la persona que se queda muda. Y va narrando estas dos perspectivas y lo hace de una manera muy intensa. Todo es intenso acá. Recordemos que en La Vegetariana el personaje principal de la historia está apenas puesto en primer lugar y son 3 personajes los que cuentan la historia de este personaje. O sea, ahora nos vamos a meter con esta óptica donde a veces la literatura se convierte en disfraces teatrales, donde uno puede ingresar en los personajes, hablar desde ahí, moverse y hablar ahora desde otro lugar. Sí, acá son muy en primera persona e incluso hay algunos extractos donde uno de los personajes le está escribiendo una carta a alguien más. Está escrito como en forma de carta. Y va variando la forma, capítulo a capítulo, eso tiene Han Kang también, que no se apega a un estilo durante todo el libro, durante toda la narración. Va cambiando, a veces escribe en presente, a veces en pasado, a veces en primera persona, a través de una carta. Y lo va haciendo así sin ningún problema a lo largo del texto y queda igual de armónico que si lo hubiera respetado todo el mismo tiempo verbal. Realmente una cosa impresionante lo que hace. Bueno, esta es de la clase de griego. Esa voz fue como el viento desgarrador que se cuela por el marco de la ventana una noche de invierno, como una sierra de calar cortando el hierro, como un vidrio que se resquebrajaba. Así era tu voz. Yo me arrastré y volví a abrazarme a tus piernas. ¿De verdad no lo sabías? Yo te amaba. En un arranque de locura cogiste un madero y me pegaste con él en la cara. Me pregunto si viste las lágrimas ardientes corriendo por mis mejillas cuando me desmayé. La metáfora. La metáfora partiendo todo el texto porque te permite esa intensidad, ¿no? Toda la forma está contada desde la materialidad de cosas que sabemos que no son reales, pero que cuentan específicamente o por lo menos te hacen sentir cuál fue la sensación. La sensación total. Me dijiste que nadie era capaz de comprenderte a menos que hubiera crecido oliendo el benceno de los hospitales como tú. Que la belleza tenía que ser ímpetu, pura energía vital, que la vida no podía ser algo que debías soportar, que era un pecado soñar con un mundo diferente a este. Para ti, la belleza era una calle bulliciosa, la estación del tranvía refulgiendo bajo el ardiente sol, un corazón que late con fuerza, los pulmones henchidos de aire, unos labios todavía tibios, el frotar con pasión esos labios contra otros labios. Gran fragmento para el capítulo de la belleza también. También, sí. ¿No? Como súper. Toda una descripción brutal donde la belleza es total y absolutamente subjetiva siempre. Sí, y acá está eso de la enumeración, ¿no? Esos momentos. Sí, y el ritmo, de nuevo, el ritmo es para mí un gran fragmento de la belleza dicho de forma intensa. Como que la belleza se puede... Yo creo que hoy uno de los textos de nuestras escriescuchas, cuando lo leamos, tiene mucho de la belleza para mí. Después voy a explicar por qué me parece. Pero esto, desde cualquier ritmo se puede hablar de la belleza. Esta es intensa. Es intensa, particularmente intensa. Bueno, la última de la clase de griego. La primera vez que me abrazaste, cuando sentí el deseo anhelante e imposible de esconder qué había en ese gesto, tomé conciencia de algo con una claridad escalofriante. Tomé conciencia de que el cuerpo humano es triste, de que está lleno de zonas cóncavas, suaves y vulnerables, como brazos, axilas, pecho y entrepierna, de que es un cuerpo nacido para abrazar y desear el abrazo de alguien. Debería haberlo hecho, debería haberte estrechado con todas mis fuerzas al menos una vez. Seguro que eso no me habría dañado, lo habría sobrellevado, habría sobrevivido a ello. A mí, sabes que me gusta mucho siempre, no solamente en el caso de Han Kang, creo que lo hice con todos los autores, lo hice mucho con Roberto Bolaños, a quien les voy a compartir en instantes, que es conocer su vida. O sea, tengo ahí como una cosa con la cosa biográfica. Y no puedo parar de imaginármela a Han Kang, que me genera mucha intriga porque tengo ganas de meterme mucho más en su biografía, para conocer a esta mujer que si ustedes ven fotos de Han Kang, parece una persona totalmente plana, ¿no?
adentro de ella están ocurriendo todos estos mundos, estas percepciones, esta forma tan sutil de observación, porque en realidad lo que uno tiene que agudizar mucho cuando está escribiendo es la forma de observar. Sí, de acuerdo. Convertirse y observar todo lo que es concreto y todo lo que es interno. Totalmente. Me acordé de algo que menos mal que me acordé porque no lo podía dejar pasar. ¿Cómo empieza la clase de griego? Me voy a tomar el trabajito de 2 segundos de leerlo. Muy ¿Cómo bien. empieza? Así empieza el libro de una surcoreana que se llama el libro La clase de griego. Borges le pidió a María Kodama que grabara en su lápida la frase: él tomó su espada y colocó el metal desnudo entre los dos. Kodama, la hermosa y joven mujer de ascendencia japonesa que fuera su secretaria, se casó con Borges cuando éste tenía 87 años y compartió los últimos 3 meses de la vida del escritor. Ella fue quien lo acompañó en su tránsito postrero, que acaeció en Ginebra, la ciudad donde el escritor pasó su infancia y donde deseaba ser enterrado. Bueno, y después sigue. Me encanta cuando los autores hablan de los Borges. O sea, el libro empieza con ella hablando de Borges, una surcoreana. Una surcoreana. Y habla en algunos otros pasajes, lo vuelve a mencionar, de por qué lo conoce incluso. No ella, ¿no? Sino el texto, el de sus personajes. Me hizo sentir siempre muy en casa literaria, digamos, cuando los autores que yo leía hablaban de otros autores que yo también o leía o quería leer. Claro. O que por añadidura terminaría ahí, digamos, como parte de la familia, digamos. Te da una cosa como de hermandad, de complicidad. De complicidad, leímos lo mismo. Sí. Y hay estudios inclusive que uno puede hacer sobre quiénes fueron los referentes de cada escritor que a uno le gusta. Sí. Bueno, yo tengo una pequeña costumbre cuando llego a la casa de los demás, que es, lo primero que hago es ir hacia la biblioteca y recorrer toda la biblioteca. Y cuando encuentro en las bibliotecas ajenas libros repetidos, libros que yo ya tengo o que leí, bueno, me cae un poco mejor la persona a la que estoy visitando. Pero ¿no te pasa que todavía uno se pone más quisquillosa y en algún momento y de una forma muy sutil empezás a preguntarle sin que se dé cuenta si realmente lo leyó? Ah, no me enrosco con eso. A mí me gustan las bibliotecas, me gusta revisar. Están ahí los libros, me parece bárbaro que haya una biblioteca. Yo me pongo primero, me pongo hiper inquisidora en a ver qué tenés en tu biblioteca. Es como que sí, que te miro la biblioteca. Pero además digo, si tenés un libro que a mí me partió la cabeza, yo necesito que hablemos del tema. Claro. Aunque sea un poquito. Bueno, claro, eso Entonces sí. es como, che, tal libro, y si a la otra persona le generó lo mismo que a mí, listo, hermandad, ¿sabes total. qué? De sangre acá, claro, pum. 100%. O sea, 100% para siempre. Amigos por siempre. Sí, pasa eso. Porque es como que estuviste adentro del mismo mundo por un rato. Sí, claro. Entonces te maravilla. Es un poco lo que tratamos de hacer en Rayadas con quienes van escribiendo o escuchando a través de este casi podcast. Ni hablar. Bueno, Bolaños. Uno de tus autores preferidos. Genio. Decime que no. Brutal. Un tipo que dijo, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar de lo que sea, pero no voy a dejar de escribir. Un tipo que ha sobrevivido participando de concursos. Él ha trabajado de las cosas más random y parte de lo que le daba de comer era esto, que era tan genial que terminaba sobreviviendo con esto, con los premios de concursos literarios. Así que un tipo que recibe premios y condecoraciones ya en la última parte de su vida y una persona que murió muy joven. Entonces es alguien que vivió muy pobre, escribiendo de una forma muy brutal, que recibe, por suerte, algunos premios en vida, pero que antes, ya cuando sabe que se va a morir, él escribe su gran novela, o sea, una novela larguísima, que tiene un número que en este momento no me estoy acordando, después se los confirmo y quienes son lectores de Bolaño estarán gritando ese número en este momento, pero él lo hace para publicarse en tomos y para que sea como si te dijera el legado, no es la palabra, la herencia. Uh-huh. Él sabía que ese texto iba a tener
otros textos, y van a quedarle como fondo de dinero a su mujer y a su hijo. O sea, una cosa, pero brutal. Totalmente abocado, un gran lector, y que si escuchan entrevistas de Bolaño, no podés parar de anotar nombres de otros autores y entender. Que va tirando, me encanta. Porque él sobre todo es un gran lector. Él principalmente es un gran lector y es un nerd exquisito de la lectura. Y es como muy crítico y ha entrado en culebrones de escritores diciendo estos no son escritores. Se ha peleado con medio mundo escritoril. O sea, el mundo Bolaño ya me merece... cae bien Bolaño. No, es que tenés que ver entrevistas. Lo tengo que leer, no lo he leído, confieso. Bueno, no mira, leído, con sí. esto Voy a entrar, hay un bocadingui. Bueno. Esta es una situación donde hay una fanática que ha capturado a uno de los músicos. Bien, hablemos de intensidad, ¿no? Las fanáticas. Hablemos de intensidad. Algún día nos encontraremos en el medio de ese túnel, Max. Y yo palparé tu cara, tu nariz, tus labios, que suelen expresar mejor que nadie tu estupidez, tus ojos vaciados, tus pliegues minúsculos que forman en tus mejillas cuando sonríes, la falsa dureza de tu rostro cuando te pones serio, cuando cantas tus himnos, esos himnos que no comprendes, tu mentón que a veces parece una piedra, pero más a menudo, supongo, parece una hortaliza, ese mentón tuyo tan típico, Max, tan típico, tan arquetípico, que ahora pienso que es él quien te ha traído, quien te ha perdido. Y entonces tú y yo podremos volver a hablar y hablaremos por primera vez, pero hasta ese entonces deberemos revolcarnos, quitarnos nuestras ropas y enrolladas en nuestros cuerpos y en los cuellos de los muertos, esos que viven en la voluta inmóvil. Y más adelante... intensa mal. Como dicen los gángsters, no es nada personal, Max. Por supuesto, en esa aseveración hay algo de verdad y algo de mentira. Siempre es algo personal. Hemos llegado indemnes a través de un túnel del tiempo porque es algo personal. Te he elegido a ti porque es algo personal. Por descontado, nunca antes te había visto. Personalmente, nunca hiciste nada contra mí. Esto te lo digo por tu tranquilidad espiritual. Nunca me violaste. Nunca violaste a nadie que yo conociera. Puede incluso que nunca hayas violado a nadie. No es algo personal. Tal vez yo esté enferma. Tal vez todo es producto de una pesadilla que no soñamos ni tú ni yo. Aunque te duela, aunque el dolor sea real y personal. Y este texto que se llama Putas Asesinas tiene otros fragmentos y tiene un fragmento mucho más intenso que yo en el revoleo no atiné como a buscarlo precisamente, pero es todo, tiene un ritmo y tiene una dureza y tiene un montón de partes que vale la pena leerlo tanto como lo de Ferrante. O sea, es un texto que hay que devorarlo entero, claro, para entender el ritmo que propone el autor. Pero bueno, Bolaño, maestro total de la cuestión. Recomendamos entonces Putas Asesinas de Roberto Bolaño. Gran libro. Y a la hora de escribir sobre la intensidad, a mí me interesa saber a vos qué te pasó en una primera instancia. ¿Qué es lo que te vino? Porque estamos hablando de un disparador que, de nuevo, no es como, bueno, es la sombra, voy a jugar con el dibujo de la sombra, voy a jugar con la casa de la infancia, voy a jugar con otros disparadores que hemos tenido que son como un poco más tangibles, como si te dijera un sombrero. La intensidad, ¿qué hago? ¿Me pongo intensa? ¿Hablo sobre que mi personaje sea intenso? Esta era una fanática intensa, por ejemplo, y además tiene un ritmo de intensidad. Pero en tu caso, ¿qué despertó? Bueno, lo que intenté, por supuesto, lejos de lograrlo, como todas las veces, es las dos cosas. Es mostrar la intensidad de uno de mis personajes, porque lo había pensado así, incluso desde antes de que propongamos este tema para este capítulo, o algo así había pensado. Y después intenté, ahí creo que ahí está la parte menos lograda también, de darle ese ritmo de texto intenso.
no sé si lo logré porque me hubiera gustado que sea mucho más intenso, más ritmo del monólogo mental, tal vez incluso. Y no sé, es como que no estoy escribiendo de esa forma tampoco. Entonces, bueno, también respeté lo que salió cuando me senté a escribir, que no fue en el día de la fecha como todas las veces, sino que fue ayer. Entonces por lo menos tuve perfecto. un día de no tener que correr. Tal vez por eso no salió tan, tan Claro, rapidito, porque puede yo no ser. tuve que correr. Ayer Bien. lo hice tranquila, en un momento de la tarde. Entonces, bueno, con tiempo salen otros textos. Pero bueno, esa fue mi idea con la intensidad. Viene la pregunta obligada, como Sí. vos me la has hecho en otros capítulos, respecto de lo que traigo a compartir. ¿Estamos dentro del universo de tu texto? Sí, seguimos dentro del mismo universo y dejé de prestar la atención a la cronología. Bien, perfecto. Sí, así que no es tampoco una continuación de donde nos quedamos, digamos, con la historia cuando venía contándola medio como así paso a paso, o una cosa pasando más o menos hilada con la otra. Ya van como no sé cuántos, 2 o 3 semanas que no hago la continuación. Los dejé en un lugar encontrándose en España, en Madrid, y ahí los dejé y todo el resto no tuvo nada que ver con esa última escena donde los había dejado. Esto tampoco. Es interesante esto que está pasando. Hoy pensaba respecto de los procesos creativos que venimos llevando nosotras y en cómo esto va quedando inevitablemente guardado para nosotras en primer lugar. Y quizá para alguien que tenga ganas de escribir un texto largo o corto o no importa, sobre cómo funciona el proceso creativo de la escritura, que nunca es lineal, que no se puede hacer que sea lineal, porque justamente uno primero escribe por placer y en ese placer uno necesita ir indagando el... Ese es el próximo tema, el placer. Y lo encontraste, el placer. Porque tenía varias opciones. Bueno. El placer. Vamos a escribir sobre el placer la próxima. No hemos hablado de eso, ratificamos. No hemos hablado nunca del placer. No. Está bien, Y está bien, tema. Porque venimos de temas medio... Sí, bueno, ¿no? también es intenso. Bueno, por decir por lo del placer. Claro. Sí, pero bueno, también puedes... Hay que ver qué pasa con el placer en su momento. Bueno, agendemos. Vamos a hablar sobre el placer la próxima semana. La próxima semana. Pero bueno, esto, dentro de los procesos creativos de la escritura, es interesante hacer algo que Han Kang viene a mostrarnos maravillosamente cómo se hace, que es jugar, que es algo que decía también Truman Capote, decía que un buen escritor es aquel que utiliza la palabra como si tuviese una paleta de pintura. Y dice, utiliza todos los géneros, todas las formas, todas las técnicas a la hora de, todos los recursos a la hora de. Entonces, si nos estamos convirtiendo en personas que escribimos asiduamente, porque lo disfrutamos, porque tenemos ganas de llegar a ese texto largo, no importa si lo vamos a publicar, no importa si lo vamos a compartir, lo que importa es que lo queremos hacer, como quien se siente que escribe una canción. Bueno, nosotras estamos en este camino de escribir algo más largo, hay que jugar. Tal cual. Hay que meterse por donde se pueda. Sí. Y cada propuesta que hacemos desde Rayadas, porque no estamos escribiendo solamente un texto, sino que además lo estamos haciendo en el marco de un proyecto de podcast, además lo estamos haciendo en un proyecto de poder compartir con otras personas los disparadores, hay que ver cómo se toca la intensidad en este caso y no sabemos en qué momento de la historia final quede. Así que tanto en tu texto como en mi texto es interesante a ver qué nos disparó. Tal cual. ¿Querés contarnos vos antes de pasar a la lectura? Bueno, pues puedo contar yo. Respecto de la intensidad, a mí me pasó que me sirvió, la verdad es el disparador, pero yo estaba en un momento donde necesitaba hablar de este tema que voy a hablar hoy, que es medio brutal, es algo que vengo laburando, hace mucho vengo investigando. Necesitaba hacer hablar a un personaje que es súper principal, pero que hasta ahora no había hablado. O sea, aparece una nueva voz y la intensidad para ella era interesante que aparezca como elemento. Y la intensidad la puse desde un lugar crudo. O sea, me gustó jugar con la parte cruda del disparador.
Así que no sé si resultó un texto realmente intenso. Sé que es un borrador. Este texto es totalmente un borrador. La verdad que esperé de nuevo hasta la cuchilla. Hoy fue la vez que más... Hoy sí. Hoy sí escribí, les digo, hace menos de media hora. Claro. O sea, acá no, muy al filo. Muy al filo. Sí, estuve regurgitando este texto probablemente hace un año. Ah, bueno, tiene un proceso como mucho más largo y mucho más allá de esta simple consigna. Exacto. O sea, lo que salió hoy tiene que ver con un montón de cosas que vengo como masticando y que salieron como salieron. Ya vamos a ver cómo salió porque ya la verdad que ni me acuerdo. Y a eso que lo acabo de escribir, pero ya ni me acuerdo. Solo sé que tuvo esa pretensión como de ser una salpicadura en la pared. Bien, esa es la sensación. Esa es la sensación. Bien, bueno, me gusta. Bueno. ¿Empezamos con la lecturita entonces? Vamos a leer. Bueno, ¿querés que le voy a pegar yo? Le voy a pegar un reflejazo acá. Está perfecto. Ahí va. Y vamos a ver hacia dónde y hacia qué parte de los personajes de Lucía nos ha llevado la intensidad en este caso. Muy bien, ahí vamos. Greta aprendió rápido a hacerse cargo de sí misma y a dejar de esperar lo que nunca llegaría. A veces la que nunca llegaba era su madre y algunas otras era el padre. Todos a su alrededor tenían cosas mejores que hacer que ocuparse de ella, así que se ocupaba sola. Instinto de supervivencia primero y la observación de cómo funcionaban las cosas en las casas de los demás después. Aprendió a cocinar y a pedir fiado, a tener siempre una llave extra, a lavarse la ropa en la ducha y escurrirla entre toallones para que se seque más rápido, a improvisar un tendal sobre el único calefactor que templaba el pequeño departamento que compartía con su madre. También aprendió a no hacer ruido cuando su madre dormía vestida y el olor a alcohol inundaba el ambiente, y a pasar inadvertida en esa casa grande que tenía su padre en un pueblo con mar y que siempre estaba llena de gente. La adolescencia sucumbió ante su independencia y su cuerpo ante los primeros labios que la saborearon. Esto es el amor. Ese fue el mensaje que recibió mientras unas líneas electrizantes se deslizaban por debajo de su piel hasta lugares donde antes no había sentido nada. Buscaba insistentemente, compulsivamente, obsesivamente repetir esa sensación. No perderla, contenerla, retenerla en su interior, porque ahora sabía que eso era el amor. Greta creía que amaba cuando se desesperaba, cuando todo era señal, cuando nada pasaba y un agujero en su pecho se agrandaba con cada segundo en el que no recibía eso que ahora sabía era el amor. El amor se le quedaba prendido de su ropa usada y de su pelo ajado. Lo dejaba pegado a la almohada contra la que lloraba cuando el amor no respondía ni avisaba que no vendría. Cuando el amor se diluía, se perdía, se alejaba, reaccionaba, rechazaba y se escondía. Así que eso era el amor para Greta. Una búsqueda exagerada de una sensación momentánea, imperdurable y al mismo tiempo imposible de ceder porque ahí estaba y la acunaba a ella también que no había sido amada. Bueno, nos trajiste una parte de Greta que no solamente no conocíamos hasta el momento, que se puede suponer. Sí. Porque hay algo de este personaje que necesita como estallar por algún lugar, pero me gustó mucho esta cadencia. Es cierto que no es un texto, ¿ves? Acá está la intensidad puesta de otra manera. Acá ¿De qué manera? acá la intensidad es como un dedo que aprieta despacito y hace doler después de un rato. Acá está puesta la intensidad como ese sapo en la olla tibia que finalmente termina muriendo cocinado, ¿no? La intensidad también puede ser como de goteo en la piedra hasta que la horada. No necesita tampoco tener siempre una rapidez y una... De alguna manera nos vas metiendo justamente en algo que si en el futuro, no lo sabemos, pero si en el futuro está desarrollado en Greta, termina dándonos un datazo de todo el movimiento de este personaje, de todo uno de los sentidos de que esté puesto ahí en la historia, ¿no? Sí, era algo que yo quería contar de ella y que todavía no había descubierto cómo hacerlo. Como que venía arrastrándolo, no tanto por supuesto como tu texto, de querer contar eso, y como estaba atada a la cronología, pero yo no se sabía si quería que ella lo cuente así como en un diálogo con él o algo así. Y me parece que encontré la oportunidad con esto de la intensidad de poder plasmarlo de otra forma. Sí, y con eso me quedo del proceso de esta semana.
Y me gusta mucho cuando un disparador nos permite hacer esto. Como, yo siento que con mi texto hizo lo mismo, ¿eh? Mirá. Me planteó un territorio para, a partir de este territorio que estuve esperando mucho para que sea escrito, yo puedo empezar ahora a estirar el personaje y a ver qué más tiene para mí. Y es un personaje que tiene mucha necesidad de contar su historia como Greta. Pero el tema es que en algún momento todas las ideas que tenemos necesitan tocar la página en blanco. Y eso para nosotras es Rayadas. Es ese momento en la semana que nos podemos dar para que todas esas ideas que en realidad no tienen ningún lugar encuentren uno, por lo menos en estos borradores. Tal cual. Así que bueno, me gustó mucho. Bueno. Me gustó mucho y me... Gracias, Javi. Y me da un dato sobre lo que vas a contar. Bueno. Aunque hasta ahora, como buena lectora, solamente estoy suponiendo, digamos. Está bien. Yo tampoco sé muy bien qué vamos a contar a continuación. Bueno, tengo una pequeña idea. Pero una pequeña idea de pequeña. 80 páginas. Sí, para ser contada. No tanto. Bueno, les voy a compartir mi texto. Muy bien. A continuación, tiraremos acá un refreshito más. Vamos a conocer a la parte de mi historia. Les voy a presentar ahora sí. No les voy a decir a quién les voy a presentar. Vamos a leer y después les cuento. Perfecto, vamos. Dice así. Derecho al texto. Los seres estelares me resultaron monótonos e insulsos desde que tomé aquel primer cuerpo femenino. La voracidad fue instantánea y la velocidad se transformó en uno de mis dulces preferidos. Los sosos informes iniciales no me permitieron suponer que una vez que tuviera disponible ese hueco carnívoro entre las piernas, las 2 bolas de grasa que cuelgan del pecho y la segunda concha que sirve también para hablar, el juego de estar viva me resultaría tan delicioso. Siempre fui la mejor. Y si Olga se paseaba entre los mundos como la capitana, era únicamente porque me fue negado durante demasiado tiempo el acceso al mundo terrícola. Ser mujer me resultó desde el inicio un vehículo alucinante. Disimulé todo lo que fue posible, porque seguramente el resto del escuadrón me caería pronto con la cantinela de los poderes puros. Pero qué aburrimiento desperdiciar los prismas de la mente de una mujer en esas tonterías. Encontré inmediatamente las criptas, las orgías, los tipos imbéciles que pagan tragos en las barras de todo el mundo. Qué ser absurdo el hombre, un simple simio con la columna un poco más recta que gobierna los sistemas, pusilánimes, dispuestos a cumplirme cada delirio simplemente por desabrochar un par de botones y mostrar el pliegue que hacen las bolas de grasa en el torso, tontos que mean blanco al dominarlos con alguno de los huecos del cuerpo. Aprendí inmediatamente a succionar y escupir. Después sentía ese deseo irrefrenable de patearles la cabeza y a veces lo hacía. Empecé a llenar los informes con la porquería que le gustaba confirmar a Olga. La dejé creer que veía en las mujeres esos seres brillantes y serviciales que ella pretendía. Me divertí, mucho me divertí, haciendo chocar a los simios con los chorizos colgando de las cinturas o moviendo voluntades de esos tipos que de lejos parecían un poco más evolucionados. Pero todo se puso más interesante cuando encontré a los imbéciles que permanecían alejados de mujeres como yo. No por ellos, sino por las tontas que descubrí pegadas a ellos. De pronto, en las expediciones, aparecían mujeres que me daban urticaria, con sus caras angeladas y sus sentimientos tibios, malditas incapaces de reconocer el poder de sus huecos carnívoros, sumisas de todas las épocas, regalaban sus poderes a esos monos de espaldas rectas. Así fue como abandoné los antros y busqué a otros cuerpos más sutiles. Necesitaba llegar a los hogares de esas fulanas
que no merecían cuerpos femeninos, tontas, crédulas, bobas, de las que creen que arrastrándose como un trapo de piso por la casa se ejerce el poder. Mis informes continuaron siendo prolijos, mientras empecé a cazar poco a poco a cada integrante del escuadrón que se empeñaba para ser mujeres de trapo. Fue muy fácil darme cuenta que por volubles como ellas terminaríamos tomando de las mujeres su debilidad. Quizá Olga supuso algo, pero tan tonta como era lo dejó pasar. Por eso decidí que si quería hacer las cosas bien, inclusive la capitana Olga tenía que ser aniquilada antes de que el verdadero poder se nos otorgue para el nuevo mundo. Esa espía. Hemos conocido a Pía. Hemos conocido finalmente. Acaba de aparecer la señorita No, y aparte con Pía. un montón de cosas. Cuenta cosas porque en realidad para mí fue muy difícil entender qué carajo estaba escribiendo. Uh-huh. Fue muy difícil entender cómo este mundo de... Yo no sé qué estoy escribiendo. Yo no sé si estoy escribiendo una crítica sobre la mujer, si estoy criticando una parte de la feminidad, si estoy hablando de ciencia ficción, si estoy hablando de fantasía. Es decir, no sé qué estoy escribiendo. Hasta que hace unos capítulos atrás encuentro el final del texto. Y aún así, con el final, no sé qué estoy escribiendo. Pero mis personajes me interesan. Uh-huh. Y me interesa esta dualidad y estas posibilidades de plantear distintos prismas de la mujer. Y la maldad de Pía viene con un montón de posibilidades para el texto. Va a molestar mucho. Yo quiero que Pía sea un personaje que moleste la lectura. Sí, y bueno, me parece que esto que también tiene esa doble función de la intensidad del personaje, retratar la escena intensa y el texto intenso de por sí, las dos cosas. Cumple. Sí, creo que en ese sentido sí, se cumple. Me quedo con muchas más ganas de este texto. Uh-huh. Pero por lo menos esto, por lo menos hacer la raya y a partir de la raya dejar que descanse. Esto es muy interesante y nunca lo dijimos todavía en Rayadas, pero es interesante para nuestros procesos de escritura. A los textos hay que dejarlos descansar para poder realmente corregir, leer, repensar, modificar, elegir si ese texto se va a quedar o no dentro de lo que estamos escribiendo, ya sea un párrafo o un texto entero. Uno tiene que alejarse temporalmente. Uh-huh. Yo ahora que esto lo tengo de Pía, yo tengo que seguir en la investigación, seguir escribiendo cosas sin mirar y en algún momento juntar todo lo que sea que tenga y sobre eso ahora sí escribir a Pía. Pero bueno, es una primera raya. Está muy bien. Tenía que aparecer. Sí, ya era hora. Ya no tenía hora. podrida esta mujer. Sí, estaba ahí como asomándose, siempre por atrás de la esquina, siempre aparecía y no sabíamos mucho más. Sí, y es una entidad, no es una mujer. Claro. Es alguien interpretando a la mujer, uh-huh. Es algo interpretando a la mujer. Así que bueno, eso ha sido y estoy muy satisfecha, la verdad, con haber podido escribir este texto que la verdad que ya me venía como picando por todos lados. Muy bien, Magalí Benazulín. Bueno, vamos a meternos ahora, si te parece, Lucía, con nuestros escuchas. Perfecto, ahí vamos. Hoy tenemos tres mujeres. Tres mujeres. Sí, es verdad. 3 mujeres tenemos en el día de la fecha. Que muy amablemente han mandado sus textos. Recuerden que tenemos WhatsApp, estamos ahí en el perfil de Instagram, rayadas-casi un podcast. Nos encuentran, contacto, y ahí está directo el enlace a nuestro WhatsApp. Nos pueden escribir, mandar sus textos y demás. Bueno, ¿con quién empezamos? Tengo ganas de comenzar con Poppy. Bueno, vamos a ir con Poppy. Entonces, vamos con Poppy. Muy aplicada el lunes. Mandó su texto. La verdad que... Una genia, le mandamos un beso, le agradecemos. Un timing manejan nuestras escuchas. Total. Que la verdad que qué vergüenza. Qué vergüenza para acá esta gente que escribe todo último momento como nosotros. Acá no estamos dando ningún buen ejemplo. No, ninguno. Bueno, el texto de Poppy se llama Todo comenzó en un sueño. Fue solo un sueño, pero esto bastó para que despertara en él la necesidad imperiosa de llegar a ese destino. No sabía cuándo ni cómo, pero a partir de esa noche solo podría pensar y vivir en función a esa ilusión. Los días pasaban y sus posibilidades de lograrlo se alejaban más.
Las tareas en su trabajo lo ataban cada día con más responsabilidades y sus posibilidades económicas lo limitaban para resolver esa urgencia a corto plazo. Sabía que de hacerlo, tanto su estado anímico como su estado físico corrían peligro, pero la ansiedad que lo invadía pasó a ser el único motivo que lo llevaría a su cometido. El tiempo pasó casi con la lentitud insoportable de tolerarlo como insuperable salida. Pero llegó el momento y la agitación que lo invadía le permitía presentar su renuncia al trabajo y emprender ese camino incierto, desafiante y arriesgado que su espíritu aventurero le exigía. Lo anunciaron por televisión, dieron la dirección, las coordenadas y el riesgo que implicaba, justo lo que necesitaba para llegar a su meta. Subió al coche y con el corazón en la boca fue hacia su encuentro. Parte del camino resultó placentero hasta que la primera señal de su presencia se hacía notar. El viento comenzó a soplar con la misma intensidad que lo hacía su corazón. Su violencia hacía que el coche vibrara como un juguete en la ruta. La intensidad del fenómeno lo paralizaba y la de su euforia lo hacía seguir adelante. ¿Hasta dónde llegaría? Su respuesta no llegó a tiempo. Un torbellino de viento violentamente azotó el auto y lo elevó hasta donde su mente no supo distinguir. Se sintió volar, un aura de libertad lo envolvía y en esa intensa sensación de lograr su objetivo supo que no volvería. En su mente solo un pensamiento lo hacía repetir en voz baja. Es un tornado, un intenso tornado, tan intenso como lo fui yo para encontrar este final. Sus palabras se fumaron en el espiral que lo absorbía y lo que quedaba de su ser ya formaba parte de ese primer sueño que originó su intenso final. ¡Ay, qué buen aporte! Me encantó el texto como, además que lo vi como... El torbellino. El torbellino, o sea, Claro. voy viendo efectivamente en su narración. Pero qué buen aporte a quizá apegarse a una de las partes más literales de la intensidad, que es transmitirnos la intensidad del movimiento, de la situación, del personaje. O sea, este texto para mí es ejemplificador de cómo sería la intensidad en términos de el universo del personaje. Así se vive la intensidad, claro. Narrado como si fuese una película, básicamente. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias, Poppy. Genio total. Sí. La verdad que viene con un time, y también conectó mucho con con lo del sueño. Es un texto que podría jugar para con las dos consignas. Totalmente. ¿Querés que sigamos con Cari? Vamos con Cari, a ver qué nos trajo Cari. Cari yo siempre estoy es una sorpresa total. Mandó Cari, hoy mandó. Hoy Mandó mismo, sí. Y no me, como no había escrito, no. Yo no quiero leer nada hasta que no escribo. Pero estaba como, ¿qué escribió Cari? Aquel día se llama. Aquel día era igual a todos y a la vez distinto a otros. Yo había salido temprano del trabajo y se me ocurrió volver a mi casa caminando por la costanera. De a ratos bajaba a la playa y caminaba por la arena mirando el llegar de las olas y los caracoles sobre la playa. De golpe se escucharon gritos, más que gritos eran aullidos desgarradores. Alguien gritó, corre, corre, que vienen para acá. Y fue lo que hice, salí corriendo. Tomé aire y me impulsé lo más rápido que pude para alejarme del lugar. Las piernas empezaron a dolerme por el esfuerzo y de repente se sintió un estruendo. Un fuego me traspasaba, no tenía tiempo de pensar, algo me quemaba el pecho, iba perdiendo fuerza, las lágrimas caían por mi rostro, jadeé y un dolor muy intenso no me dejó respirar. Vi nublado a lo lejos el mar. Traté de volver a inhalar, pero el aire ya no llegaba a mis pulmones, me ardía el pecho, me quemaba por dentro. Mis piernas se debilitaban, trastabillé y caí. La panza sobre la arena como tantos días de verano. El calor llegaba desde adentro. Mis manos rozaron la arena y una ola mojó mis dedos. Esta Cari tiene una pluma fuerte, sí. Qué aparte, la quise leer rapidito. Sí, porque esta escena intensa. Cari es muy buena también interpretando sus propios textos, así que me imagino lo interesante que sería escucharla a ella, ponerle la voz a su propia escritura. Total. Cari nos encanta, la verdad. Sí. Y digo nos porque lo charlamos con Lucía de esto, una pluma muy interesante. Me parece también un texto ejemplificador, podría funcionar como ejemplo justamente de cómo es escribir de la intensidad, en la intensidad y con el ritmo de la intensidad. Y me gustan sus metáforas, porque en ella también aparece otra vez otro de los giros que vimos por lo menos en este capítulo, de cómo la metáfora le da un ritmo y pone en relieve ciertas sensaciones de intensidad.
Bueno, tenemos una nueva escriescucha dentro de este segmento, a Rosalía Montanjí. Le mandamos un beso enorme. Ella también es una promotora de la escritura acá en el partido de Mar Chiquita. Está siempre pensando y articulando proyectos puntualmente. Es como una productora también de mucho de lo que está pasando en términos de las letras marchiquitenses. Y el otro día me manda este texto que lo escribe efectivamente rayando la página en blanco. O sea, no sé si no lo escribió directamente en el WhatsApp que estaba compartiendo conmigo en ese momento. Como quien te manda un texto ahí, al calor de lo que le estaba pasando. Así que, y me emocionó mucho. Es un texto que no necesariamente tiene que ver con la intensidad, pero es un texto, yo lo pondría dentro del capítulo de la belleza tranquilamente, y ahora vamos a ver por qué, pero realmente me tocó una fibra que hace mucho, viste, como que me subió un poquito la emoción. Así que vamos a compartir ahora a Rosalía. Y agradecemos, por supuesto, esta posibilidad de leerla y compartirla en rayadas, ya que bueno, así salió su raya. Claro que sí. Cuando lo vi volando sobre las flores con sus alas verdes, me dije, qué hermoso insecto. Me acerqué y tenía un rostro angelical. Todos los días aparecía a la misma hora y se posaba sobre cualquier flor que tuviera colores impactantes, no importaba cuál. Pasó la primavera y con la calidez extrema del verano ya no la veía. Y digo porque ya no la consideré un insecto, sino algo tan especial como sus rizos que le cubrían todo su cuerpecito. Fue así que pasó el otoño, tampoco apareció, menos aún en el crudo invierno. Pero al llegar la primavera, junto con los picaflores y las golondrinas, ella volvió a mostrarse sobre los pétalos de las flores. No podía ver sus formas entre las alas y el dorado de su cabellera escondía quién sabe qué. Un día de llovizna muy fina y persistente pude ver cómo se bañaba y, sorprendida ante el hallazgo, vi con asombro que su cuerpo era el de una bella mujer diminuta. Al día siguiente, las gotas de rocío eran su elixir de la mañana. No era todo lo que hacía. Luego ayudaba a las abejas de tierna edad a seleccionar sus flores. Más tarde volvía a volar quién sabe dónde. Mágicamente, al abrir mi puerta de entrada, vi cómo se transformaba detrás de un arbusto. Era el hada del parque que a todos ayudaba. Se la notaba tan generosa que daba ternura. Las plantitas que se habían quemado con las crueles heladas necesitaban de su vuelo sobre las hojas marrones y los tallos chamuscados. Mi insistencia en verle sus ojos hacía que ella se espantara al acercarme. Pero un día logré ver su cara de cerca. Se me nubló la vista, y cuando de sus ojos caían unas lágrimas, y me decía, no te pude saludar, por eso vengo a ti a través de tu jardín. Era mi abuela Carmen. Me emocionó muchísimo este texto. Hermoso. Ahora ya tengo como el reflejo de ya haber pasado por ahí, pero me pareció de esa belleza que un poco tienen el sueño, que un poco tienen estas descripciones que son muy vívidas, y el remate, el encontrar algo que seguramente muchas personas que hayan perdido alguna persona querida hemos sentido, y me sumo porque a mí me ha pasado en la vida real, digamos, esto no en la literatura, pero sí en la vida real, de cómo percibimos la presencia dentro de la naturaleza. Uh-huh. Está narrado desde un lugar tan hermoso que me atrevo a decir que va con la consigna también Total. De la intensidad. Sí. Este texto por ahí quizá tuvo más que ver con el audiolibro que yo estoy compartiendo los días lunes. Fue como una respuesta más bien a ese link, uh-huh. Que también lo pueden encontrar en el canal de YouTube si quieren escuchar. Hacia la libertad creativa está ahí cada lunes un capítulo nuevo de mi primer libro. Pero Calma Producciones Creativas. Calma Producciones Creativas. El canal de YouTube, ahí lo buscan. Y ahí encuentran también Rayadas, y todas las producciones de Calma están por ahí. Pero bueno, agradecer me gustó mucho, y agradezco que lo hayamos podido compartir también acá en Rayadas. Muy bien, bueno, creo que eso es todo por el día de la fecha. No todo, Lucía. ¿Cómo que no? No, ¿Qué más hay, no es Magali? todo, ¿Qué no más es todo. hay? No es todo, porque Rayadas tiene una propuesta. Tiene una nueva propuesta. Sí. Nosotros estamos haciendo esto básicamente, Lucía, porque podemos. Porque el que puede, puede. Porque nos divierte.
porque nos gusta compartir algo que amamos desde la niñez, porque las letras, la literatura, tanto sea para escribirla como para leerla, nos da un sentido al día que de estar ausente no es lo mismo. Uh-huh. No es lo mismo cuando estás escribiendo y cuando estás leyendo a que cuando estás ahí solamente scrolleando tu teléfono. Totalmente. O mirando la vida a través de las pantallas, por decirlo de alguna manera. Y las pantallas no solamente digitales, sino las pantallas de los demás. La literatura tiene algo de lo íntimo que yo creo que solo la literatura lo logra, ¿no? Hay algo de la imaginación y de la magia que ocurre ahí que merece la pena ser compartida. Así que nosotras, para cerrar el año, para hacer la primera experiencia de compartir no solamente a través de este podcast, nos animamos a compartir ahora un taller intensivo. Uh-huh. Para la consigna de hoy, parafraseando la intensidad. Todo tiene que ver con todo, así que intensivo. Y no está puesto ahí porque sí, porque queda lindo. Va a ser un taller intensivo de escritura creativa, de raya creativa. Y de lectura también de autores, como lo hacemos acá en Rayadas, pero con dinámica de taller. Claro, un Rayadas tipo taller y ampliado. Así que, bueno, si escribís, si no escribís, si querés empezar a hacerlo, si querés explorar tu parte creativa, no hace falta tener experiencia, sino ganas. Bueno, sumate, vamos a estar publicando en redes en estos días ya fecha, forma, qué es lo que va a estar sucediendo y esperamos ahí que todos aquellos que tengan ganas se sumen a esta propuesta. Así es. Para contarles simplemente algo de lo que nosotras traemos, nosotras nos dedicamos a la escritura hace muchos años, somos periodistas, ambas dos. Lucía es más periodista que yo. ¿Por qué decís siempre lo digo porque tenés ciertas estructuras y además esta biblioteca maravillosa donde todo el tiempo estás indagando autores. Y a mí me gusta la indagación de la creatividad, por ahí es el aporte que tengo yo para hacer dentro de estas dinámicas. Y vamos a mezclar esto que cada una trae para ofrecer un taller en el cual nos vamos a meter justamente de forma muy rápida a escribir y leer durante 3 horas, donde vamos a indagar distintas temáticas. Nos vamos a dar el momentito del cafecito, de comer algo rico, nos vamos a dar eso que nos encanta cada vez que hay un taller de escritura y vamos a terminar con un fogón. Así es. No hay muchos lugares, la verdad es que no nos sobra ni espacio ni tiempo, esa es la realidad. Van a ser solo 8 lugares, ya les vamos a estar contando en la descripción cómo anotarse, pero sí va a ser muy importante que se anoten lo más rápido posible por esto, porque sabemos que hay algunas personas que ya tienen ganas de participar, así que no se queden afuera y vamos a ver si podemos hacer alguno más, pero por la altura del año no sabemos. Sí, este año ya más creemos difícil. Que no. Así pero bueno, que es una experiencia, exacto, es una experiencia a la que estamos invitando que aquellos que están del otro lado y tienen ganas de ponerse a rayar la página con nosotras, lo podamos hacer. Sí, va a ser el viernes 22 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. Así que ya pueden ir agendando. Bueno, ahora sí que nada más. Bueno, tenemos consigna para la semana que viene, que es el placer. Así que los que escriben, ya saben, cópense. Y bueno, nos vamos a reencontrar la semana que viene. Picantito el próximo. Picantito, puede ser. Puede ser, a ver por dónde agarramos el placer. Bueno, nada más. Nos encontramos, como siempre, los miércoles de Rayadas. Así es. Adiós.